Hola, 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 de nuevo, hola, estamos otra vez de regreso en esta nueva transmisión de esta entrevista que tenemos con Daniel Gallardo y estamos en, pues, el 114 de la calle de Valentín Gómez Farías, en el centro de la ciudad, en Casa Bestia, a una cuadra de el Jardín Consati. Y bueno, vamos a platicar con Damián Gallardo, que ya está con nosotros, y pues tienen que otro lugar, bueno, no están viendo, pero después lo ven. ¿Qué onda, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Buenos días, aquí? Pues atendiendo a la invitación, que me hiciste y dije, vamos a ver qué onda trae Rodrigo Damián. No, pues lo que pasa es que bueno, para ir iniciando, ¿no? Hace unos meses hubo una situación ahí con la ONU que emitió una recomendación. ¿Podrías hablarnos, bueno, principiando por eso? Ah, claro. Pues como sabrás, ¿no? Fuimos defensores criminalizados desde el 2013 y permanecimos con otros compañeros de manera injusta presos 5 años, 7 meses, ¿no? En un penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Y bueno, este asunto pues de criminalización pues también implicó una serie de violaciones, ¿no? a nuestros derechos humanos, pues, constitucionales y también procesales, ¿no? Después de obtener la libertad, hemos continuado en demanda, ¿no? de acceso a la justicia, sobre todo en el tema enfocado en la reparación integral del daño, dado que fuimos injustamente inculpados de delitos que no cometimos. Sin embargo, ha sido un caminar también bastante arduo y también con mucha cerrazón, ¿no? de las instituciones en México, que la Procuración de Justicia, como sabes, es un asunto pues no es la prioridad, ¿no? del Estado mexicano, y por ese hecho tuvimos que recurrir a tribunales internacionales para exigir y allanar el camino a la justicia. Entonces, ya anteriormente, cuando estuve preso, ¿Estuviste 5 años? 5 años, 7 meses, los familiares y amigos, mi compañera y todo el conjunto de organizaciones. Yolanda, ¿no? Sí, Yolanda, mi compa, y las organizaciones sociales que estuvieron acompañando de cerca, como Consorcio, la OMST, en aquel tiempo Frontline, logramos interponer ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, mi caso, y bueno, la resolución fue favorable, o sea, dictaminaron que había una detención arbitraria, lo cual en aquel momento pues solicitaron al Estado mexicano que procediera a mi liberación. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que acataran pues esta recomendación, por decirlo así. Y bueno, y siguiendo ese mismo curso de demanda por justicia, acudimos ante el CAT, que es ya el Comité contra la Tortura de la ONU, y interpusimos pues una demanda en contra del Estado mexicano por tortura, ¿no? O sea, porque el Estado mexicano, a pesar de que la CNDH emitió una recomendación en el 2018, no reconoce la existencia de tortura, ¿no? Entonces tuvimos que acudir a esta instancia internacional, interpusimos la denuncia en el 19 y en el año pasado, en el 14 de diciembre, emitieron la resolución, ¿no? Donde pues es favorable en este caso que soy la víctima, y la resolución es pues allana este tema, ¿no? de exigencia al Estado o de ordenamiento al Estado, que primero que reconoce que hubo tortura, segundo que también tome las medidas necesarias para evitar que se vuelva a cometer. Garantías de no repetición, ¿no? Que se vuelva a cometer, pero también plantean el tema de la reparación del daño, ¿no? Entonces creo que es una de las resoluciones importantes, incluso a nivel nacional, porque es la primera vez que el CAT emite una resolución. ¿El CAT es? El CAT es Comité contra la Tortura de la ONU. Es la primera vez que emite una resolución de este tipo, digamos, a favor de un defensor.
Anteriormente hay una resolución anterior, pero es a particulares. Me parece que son algún caso del norte del país, que es la primera resolución. Esta sería la segunda, pero es la primera en su tipo, ¿no? En términos de ser favorable para un defensor y reconocer que existe un patrón de criminalización del Estado mexicano en contra de luchadores sociales y defensores, ¿no? ¿Tú eres maestro de profesión? Sí, ¿La sección 22? Sí, bueno, yo estudié en la escuela normal, en el Centro de Educación Normal, aquí de Oaxaca, en el Creno. Y bueno, soy egresado de esta escuela y pues de profesión soy docente, ¿no? Sin embargo, mi rollo y lo que me ha latido siempre es la educación comunitaria, ¿no? Y desde muy joven, bueno, después de egresar de la normal, me aboqué más bien a mi ímpetu educativo se fue hacia crear modelos de educación comunitaria. De hecho, en mi comunidad, junto con otros compañeros, creamos un grupo interdisciplinario y planteamos pues una revisión del proceso de construcción de la educación en mi comunidad, y a partir de esas gestiones anteriores, de experiencias anteriores de otros maestros, creamos una propuesta y que se cristalizó en el Bachillerato Integral Comunitario Polivalente, ¿no?, de Tlahuitoltepec. Sí, y posteriormente de ahí, de esa experiencia de BICAP, que pues la experiencia fue plagiada. ¿Por qué plagiada? Porque a partir de esa experiencia y de nuestra ingenuidad, pues compartimos la propuesta. Al final, el IEPO la retoma y crea los BICs, ¿no?, como a partir de este modelo, ¿no? ¿Qué son los BICs? Bachilleratos Integrales Comunitarios. Actualmente hay, me parece, si no me equivoco, unos 54 BICs a nivel estatal, pero es, digamos, tomado de la experiencia de Tlahuitoltepec en un inicio, ¿no? ¿Cómo se planteó esta educación comunitaria? Bueno, primero, el bachillerato, ¿no? Primero, desde la reflexión, bueno, en realidad la propuesta abarcaba desde niveles iniciales hasta la universidad. Pero así fue un proceso muy complejo el poder aterrizarlo en los diferentes niveles. Y bueno, en aquel momento en la DGETA hubo mayor apertura, ¿no?, de experimentar un nuevo modelo. ¿Qué es la DGETA? Es la Dirección General de Bachilleratos Agropecuarios, ¿no? Entonces en aquel tiempo era, bueno, que existía en Tlahui, era un CEBETA, y pasó a ser en ese espacio empezamos a experimentar esta nueva propuesta educativa que está, bueno, fundamentada primero en la reflexión de nuestros contextos concretos, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Segundo, retomamos lo que hoy se reconoce o se conoce como comunalidad. Nosotros lo retomamos desde aquel momento para plantearlo o integrarlo dentro del modelo educativo como un territorio más de nuestra comunidad, pues, ¿no? O sea, los saberes y los conocimientos como parte de ese territorio en el que se reproduce, se reinventa y reexiste nuestra comunidad. Entonces el bachillerato, pues creamos una malla curricular, contenidos adecuados a las necesidades de la comunidad, de tal manera que la idea era empujar un proceso pues más arriba con la creación de una universidad. Actualmente en la comunidad otros compañeros acertadamente han continuado la propuesta y actualmente existe una universidad comunitaria, ¿no?, en Tlahuitoltepec. ¿Es la universidad de la que dieron para atrás, la Suprema Corte de Justicia? Es parte, ¿no? Porque es parte de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, pero la UACO como tal es una red, ¿no?, de diferentes procesos y experiencias educativas en diversos lugares de regiones del estado, ¿no? Entonces, Tlahuitoltepec es una de ellas. Actualmente yo estoy colaborando con un colectivo
en San Antonio Huitepec, que corresponde a la sierra sureste, ¿no? Aquí en la región de Sachila. Y ahí también tenemos un centro universitario comunal, ¿no? Y bueno, creo que ese ha sido, digamos, mi quehacer educativo, desde que egresé de la normal, pero también me he vinculado mucho a los procesos productivos, ¿no? Acompañar la formación de cooperativas, acompañar productores, pero también siempre me interesó y siempre he tenido como una participación política en los procesos que creo justos, y ahí me he visto, ¿no? Por ejemplo, en la demanda en algún momento de la libertad de doctor Felipe Martínez Soriano, en los procesos, bueno, como en el 2006, en el tema de la lucha contra la reforma educativa, que son, creo que, temas que en su momento fueron digamos, como la parte álgida, ¿no?, de la lucha social. He participado, ¿no? ¿2002 en qué circunstancias eres arrestado? En el 2013. 13. Sí, fue en el 2013. Pues no sé si, bueno, debes recordar que en el sexenio de Peña Nieto, pues hubo ahí como una gran embestida neoliberal, por decirlo así, ¿no? Se crearon como un modelo en el que se planteó una serie de reformas estructurales. Sí. Bueno, en el 2016 fue cuando se acentuó digamos, la batalla de la sección 22. Sí, pero desde el 2013, cuando entra Peña Nieto a la toma del poder y se instala, su programa de gobierno estaba enfocado a estas reformas estructurales. Y dentro de las reformas estructurales, obviamente, la reforma educativa, ¿no? Y que, como ya sabemos, pues fue una reforma laboral, ¿no?, disfrazada de reforma educativa, que básicamente atentaba contra, pues, los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pero también contra la educación pública, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues hay quienes empezamos a generar procesos, ¿no?, de resistencia, junto con los otros compañeros de la sección 22, ¿no? Entonces ahí, en ese marco se dio o se gestó la criminalización de la lucha social, y fuimos detenidos varios compañeros de diversa procedencia, ¿no? Y de filiación política y de prácticas políticas, pues, ¿no? Sin embargo, lo que nos unificaba en ese momento era nuestro antipeñismo y nuestro y coincidíamos, ¿no?, en la necesidad de organizar la lucha en contra de esas reformas estructurales, pues, ¿no? Fueron varios maestros arrestados en ese momento, ¿no? Sí, fueron varios maestros, pero básicamente, bueno, los compañeros maestros fueron Lauro y Mario, ¿no? Y los demás compañeros son compañeros que provienen del movimiento social, ¿no? Fue cuando, vienen las elecciones, ¿no? ¿Es en el contexto de las elecciones? No, bueno, es en el contexto. ¿O de qué te acusan a ti, básicamente? Bueno, inicialmente me acusaron de delincuencia organizada. Ajá. Y posteriormente me acusan de secuestro. Secuestro. Así es. ¿En dónde? ¿Qué circunstancias? Bueno, aquí nos acusan de primero delincuencia organizada, después de secuestro, en contra de uno de los potentados, ¿no?, de aquel momento, ¿no?, que era Gerardo, familia de Gerardo Candiani, ¿no? Entonces de ellos que era como el director de la Coparmex, ¿no? Sí, era el presidente de la Coparmex, y me parece que sus sobrinos son... Sus sobrinos sí, claro, sus sobrinos fueron secuestrados. Exacto, entonces de ellos nos acusan de ese secuestro, de ese delito. Sin embargo, en el proceso, que duró 5 años, 7 meses, fuimos demostrando y desmontando toda la farsa, ¿no?, que se tramó en nuestra contra, ¿no? Entonces, van sobre ti, y cuando sucede, cuando te acusan de esto, ¿tú qué es lo primero o qué es lo que visualizas o lo que vislumbras que viene? Bueno, lo que pasa es que generalmente, desde aquel momento, desde la lucha estudiantil, la lucha del movimiento popular, siempre tienes presente, ¿no?, la posibilidad de la represión del Estado, ¿no? Y tiene uno también como configurado
pues los patrones de represión, ¿no? Que se dieron en los 70, en los 80, y aquí sobre todo en Oaxaca contra otros profesores anteriormente. Entonces cuando pues se nos detiene, nosotros, bueno, yo en particular pienso que es un tema que se va a quedar en el Estado, que es un delitillo del que van a acusar. Sin embargo, la sorpresa es que vamos, de hecho no nos dicen de que estamos acusados, ¿no? Sino hasta que estamos en el penal de máxima seguridad, sabemos que estamos acusados de delincuencia organizada, ¿no? Sí, así es. Entonces ya cuando vemos la dimensión, pues sí nos preocupa, pero también hay digamos como momentos, ¿no? Un primer momento sí es de zozobra, pero a partir de estar pues ya en prisión, viene un segundo momento de aceptar la circunstancia, de entender el momento, y también de aprender o sacar las experiencias aprendidas de otros presos políticos, ¿no? En el país. Entonces de ahí nos alimentamos y retroalimentamos nuestra lucha, pues, ¿no? Entonces nos planteamos estar ahí, pero bueno, decimos, es otro momento de lucha, es otra trinchera de lucha, y tenemos que echarle para adelante, ¿no? Como decimos. ¿A ti te acusan de que de haber planeado todo, o de formar parte de la banda? Mira, inicialmente te digo que me acusan de delincuencia organizada. Digamos, en lo general, a mí me acusaban de ser comandante, ¿no? Pues inicialmente nos acusaron de guerrilla. Posteriormente fuimos delincuentes comunes o secuestradores. Entonces en un momento inicial me acusan de ser comandante de esta banda, ¿no? Esa fue la acusación inicial. Incluso, bueno, en el proceso, pues como te digo, fuimos desmontando toda esta farsa, ¿no? que se tramó. Pues de manera contundente, ¿no? Tuvimos que hacer peritajes de las redes telefónicas que presentaron como pruebas. De hecho, el Ministerio Público presentó 3 grandes pruebas, que eran 3 discos donde concentraban toda la acusación, ¿no? Uno de esos discos estaba etiquetado como negociaciones del secuestro, un segundo disco estaba etiquetado como intervenciones telefónicas, y un tercer disco era un peritaje de aquel tiempo de la Seido, un peritaje de las voces, ¿no? Entonces pasaron casi 2 años para que nos dieran inspección de audios, y el primer disco que estaba etiquetado con el tema de negociaciones del secuestro era un disco en blanco, o sea, no tenía nada, era un disco en blanco, o sea, nada más únicamente la etiqueta. El segundo disco, que era de intervención de llamadas telefónicas, era un disco que tenía efectivamente llamadas telefónicas, pero ninguno relacionado con un secuestro, y ni siquiera relacionado con nosotros, pues, ¿no? En este caso, y lo confirmaba el mismo peritaje de la CEIDO, ¿no? Donde decía que en mi caso mi voz no correspondía con ninguno de las pruebas que ellos presentaban. Entonces hay una serie de violaciones en el tema, pues, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a ese tipo de peritajes y inspecciones oculares, porque también hubo pues todo un tema de cambiar, por ejemplo, las formas y el mecanismo de mi detención. En mi caso, cuando me detienen y así lo consignan, lo consignan sin hora y sin fecha, ¿no? de mi detención, ¿no? Entonces, toda esa serie de violaciones pues están ahí documentadas, y bueno, el tema de estar en una prisión política o ser prisionero político, pues también es un asunto del que uno aprende, ¿no? que te fortalece, ¿no? Y saco pues grandes lecciones de vida,
de este tema, ¿no? ¿Por qué crees que la policía te escogió o los escogió a ustedes, no, las personas que estuvieron contigo, como chivos expiatorios de esta situación? O sea, bueno, porque digamos los esquemas represivos o de criminalización funcionan de esa manera, ¿no? O sea, para desalentar al movimiento social que se estaba articulando, ¿no?, dentro del magisterio y para que no se arribara a una articulación como la del 2006, donde coincidieron y acuerparon diferentes organizaciones y expresiones, digamos, el movimiento magisterial. Pues esta fue una represión disuasiva, ¿no? O sea, el clásico de te golpeó Juan para que entiendas Pedro, ¿no? Y así a quien le quedaba ganas de movilizarse o de estar, ¿no? Y lo confirma, ¿no?, posteriormente el esquema de criminalización al contabilizarle el número de presos que hubo, ¿no?, posteriormente, ¿no?, de otros maestros detenidos, posteriormente en el 16, ¿no? Y logramos contabilizar en aquel tiempo más de 70 compañeros presos, pues, ¿no?, y acusados de diferentes tipos de delitos, ¿no?, desde lavado de dinero, desde robo. Entonces creo que fue como un mecanismo de desactivar el movimiento social y de intimidación, ¿no? En ese sentido, bueno, las torturas, ¿en qué momento vinieron o cómo, o si nos puedes platicar? Bueno, cuando a mí me detienen, primero irrumpen de manera violenta a mi domicilio, al estilo, ¿no?, al estilo americano, dicen, ¿no? Irrumpen con violencia, sin presentar orden de aprehensión, pues ni siquiera ningún tipo de justificación, y soy pues extraído con violencia, me vendan los ojos, me llevan a una casa clandestina y estoy desaparecido 30 horas prácticamente. En ese lapso mis familiares y los compañeros de las organizaciones de derechos humanos, en aquel tiempo los compas de la LIMED, pues inmediatamente recurrieron a los mecanismos de búsqueda, incluso a un amparo por desaparición, acudieron a las instancias policíacas y militares, y sin embargo todos negaron nuestra detención, pues, ¿no? Entonces estuve 30 horas desaparecido, y en ese lapso pues obviamente hubo tortura, ¿no? Tortura en el sentido más amplio, ¿no? Desde intimidación, tortura psicológica y también física, ¿no? Entonces, digamos, abordar a veces el tema es a veces difícil, porque es inevitable, ¿no?, caer en el recuerdo de esta injusticia, y también se vuelve una manera de revictimizar el asunto, ¿no? Esto que acaba de hace unos meses que acaba de, bueno, me decís la ONU, ¿no?, la comisión de la comisión de la ONU, ¿no?, la que... Sí, el Comité contra la Tortura. ¿Qué contempla? O sea, contempla que llamar a las autoridades a llamar a cuentas a las personas que te detuvieron, a las personas que te juzgaron, a las personas que te torturaron. ¿Qué es lo que contempla? Mira, sí contempla una investigación imparcial por el tema de tortura, y también de sanción a los perpetradores de estos hechos, pues, ¿no? Aquí el gran logro, por decirlo así, es que a diferencia de las recomendaciones de los grupos de trabajo de la ONU, que no son vinculantes, no tienen como una obligación el Estado mexicano de acatarlas, en el caso de la resolución del CAT, por el hecho de que es parte de un comité, el Estado mexicano contra la tortura, lo obliga a acatar estas resoluciones del CAT, ¿no? Entonces, por eso es importante, y también puede ser un precedente en términos de cumplirse o de acatarse. Por un lado, permitiría también abrir una brecha para otros defensores y personas que también han padecido estas injusticias, de recurrir a estos mecanismos
para poder acceder a la justicia, pues, ¿no? Desafortunadamente, pues creo que se ha demostrado, pues, en México que las autoridades, pues, locales, nacionales, se muestran a veces reticentes, ¿no?, de acatar las disposiciones o los marcos jurídicos que también son bastante favorables a los derechos humanos, y desgraciadamente hay que recurrir, ¿no?, como a instancias externas para que acaten, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado, en tu caso, la autoridad o el ente gubernamental? Bueno, hasta hace poco hubo un acercamiento de la Secretaría de Gobernación, que está encargada, el área que está encargada de dar seguimiento a las recomendaciones internacionales, y bueno, estamos buscando los mecanismos para hacer posible estas resoluciones, ¿no? Buscar los mecanismos adecuados para que acaten, ¿no? y que se dé cumplimiento a esta resolución. Tú fuiste liberado con otra persona, ¿no? No, fuimos liberados 12 personas. 12 personas, Sí, ¿pero en el mismo penal? No, 11 en Puente Grande, y 2 compañeras que estaban en el penal femenil de Morelos. ¿Todos acusados de vínculos con este secuestro? Sí, así es, todos. O sea, pero de diferente índole, ¿no? Diferente manera, ¿no? O diferente participación. Así es. O sea, pero todos pertenecen a organizaciones sociales o al magisterio. Sí, exacto. Hay compañeros que tenían una participación activa en el movimiento social, otros compañeros que eran pues defensores, digamos, locales o de comunidades, otros compañeros que, bueno, pertenecían al movimiento estudiantil, algunos otros incluso vinculados al PRD, pues, ¿no? En aquel tiempo. En ese sentido, a la distancia, y sobre todo en esos momentos, ¿no? ¿Qué significa para ti en estos momentos ya la llamada lucha social? ¿De dónde viene o a quién pertenece? No, pues no tiene pertenencia. ¿O por dónde se mueve? ¿O cuántos tipos de lucha social existen? En fin. No, pues en realidad es muy complejo, ¿no? La realidad económica, política y social de nuestro país, ¿no? Y concretamente de Oaxaca también lo es, ¿no? Pero lo que yo considero como movimiento social o con el que me identifico es con el movimiento social que surge de las bases, ¿no? Que surge de comunidades, que surge de colonias, de los sectores populares, y que reivindican, digamos, de manera genuina sus derechos, pues, ¿no? Y también crean sus propias formas de organización y sus formas de lucha, ¿no? Entonces, para mí, yo cuando hablo de movimiento social o de lucha social, es con esa parte que me identifico, y que puede ser movimientos educativos, culturales, o sea, es muy amplio, ¿no? el espectro, ¿no?, de esta lucha social, pero que son genuinos y que buscan realmente la justicia, no personal, sino colectiva, ¿no? Entonces, eso es para mí el movimiento social, ¿no? Con el que me identifico y que reivindico. ¿Cómo ves ahorita el magisterio oaxaqueño? ¿Está inmovilizado? Pues está inmovilizado, efectivamente, pero no solamente el magisterio oaxaqueño, ¿no? Creo que es el conjunto, ¿no?, de la sociedad, que pues sí, efectivamente ahí tiene que ver el tema de la pandemia, pero también el uso político de la pandemia, ¿no?, que ha favorecido a ciertos sectores y que ha permitido que pasen liso y llano diferentes medidas que en otro momento no hubieran pasado, ¿no? Entonces, tiene que ver eso, tiene que ver también con la coyuntura, creo, de transición que hubo a nivel nacional, y que también ha metido, por un lado, en un gran reflujo a una parte del movimiento. Por otra parte, otra parte ya están, son parte del Estado actualmente. ¿Con reflujo a qué te refieres? Por reflujo, pues efectivamente la desmovilización, porque digamos la 4T
como proceso, digamos, electoral, lo que ha hecho es jalar las banderas, ¿no? que sostenían muchos procesos anteriormente, y aunque sea de manera discursiva, de manera retórica, sin embargo los ha retomado, pues, ¿no? Y hay un gran sector de la población que identifica la 4T pues como la culminación de las luchas sociales, ¿no? Y bueno, vemos otros sectores que decimos que no, que efectivamente es, digamos, es importante, es un parteaguas dentro de nuestra historia contemporánea, pero existe todavía una gran necesidad de continuar abriendo procesos de otras luchas, ¿no? Y también demandas que están pues pendientes, ¿no? En ese sentido, pues la sección pues tiene los mismos dirigentes desde hace que 5 años, ¿no? No ha cambiado de dirigencia. Hay voces al interior que hablan de que eso no está bien, ¿no? De que hay digamos, un acaparamiento del poder. Y bueno, además la sección 22 pues siempre ha estado comprendida en diversos grupos de poder y de activismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento, ¿cómo catalogas lo que está pasando hacia el interior de la dirigencia de la sección 22? Pues esta permanencia en el poder, el hecho pues de que pues, se señale que alguna parte de la dirigencia cierta parte de la dirigencia, ciertos interiores de la dirigencia pues tienen ya puestos o se les prometieron puestos de elección popular. ¿Tú cómo ves la situación? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Si, creo que yo lo abriría más como el campo, ¿no? No solamente restringirlo a la sección 22, ¿no? Sino me parece que hay como una práctica que necesita ser revisada, ¿no? Por el conjunto del movimiento social, porque no, digamos, mientras no pasemos por una discusión y una comprensión del sentido del poder, vamos a incurrir en errores que cuestionábamos, ¿no? Y que cuando llegamos al poder la replicamos, ¿no? O la reproducimos. En ese sentido creo que los movimientos sociales y la sección 22 pues están obligados a hacerlo, pero son las bases, o sea, son los compañeros que están en las aulas, son los compañeros que salieron en las calles a pedir nuestra libertad, son los compañeros que estuvieron en las barricadas, son los compañeros que para ir a las escuelas tienen que caminar todavía horas, quienes les corresponde el derecho de marcar rumbo, pues, ¿no? Creo que sí hay una situación, digamos, sui generis, pero también hay un contexto sui generis, ¿no? que está permitiendo este tipo de situaciones, ¿no? Si bien, digamos, ha habido prácticamente con el tema de la pandemia, se ha abierto un esquema de un estado de excepción, o sea, digamos, sanitario, donde se han restringido como distintos derechos, ¿no? Laborales, de organización, de movilización, de desarrollo, incluso de la personalidad, ¿no? El magisterio no escapa a este tema, ¿no? Y también efectivamente, desgraciadamente en los procesos se van creando intereses y a veces los intereses se van desapegando de los intereses de la base, pues, ¿no? Pero es al magisterio oaxaqueño, a los compañeros de base, los que les corresponde enderezar el rumbo, y si no se endereza, finalmente creo que también ese es el tema, que los movimientos también marcan ciclos y marcan momentos y también pues crisis, ¿no? Entonces creo que... ¿Hay una crisis en el magisterio oaxaqueño? Pues en todos los movimientos hay crisis, ¿no? O sea, las crisis son como un tema permanente en los procesos, ¿no? Si no hubiera crisis, no hay desarrollo, ¿no? o apertura de otros procesos, ¿no? Pues necesariamente las crisis hacen renovar o reinventar los procesos, pues, ¿no? ¿Crees que puede haber aperturas en este caso en la sección 22? Ahora que pues ya no sé, la movilización ya no es tan viable incluso para los maestros como antes, o tan sencilla, y que las imposiciones pues ya cada vez son más
políticas, ¿no? Básicamente hay un gobierno federal pues que está con el pueblo y que está con la gente y que bueno, que ese es su discurso, y que por otro lado pues puede también dejar ir algunas leyes por ahí pues que anulen derechos y renueven o hagan más grandes las obligaciones. Entonces, en ese sentido, pues tú cómo ves el desafío al que puede estarse enfrentando ya la disidencia en este país, ¿no? En general. Mira, yo soy así como tal vez de la vieja escuela y siempre he pensado que mientras exista injusticias, siempre habrá rebeldes, pues, ¿no? O sea, digamos, la coyuntura actual, digamos, de ese triunfo electoral donde la población apostó por un cambio y porque tienen la esperanza de una transformación profunda, si no se ve concretada, una parte se va a frustrar, ¿no? Y tal vez la derecha pueda capitalizar esa frustración de la incapacidad de hacer cambios reales, pues, ¿no? Pero también otra parte se va a volcar nuevamente a la lucha social y al reclamo de sus derechos legítimos, ¿eh? Entonces me parece que no, o sea, no está cerrado ni acabado el tema de las movilizaciones o las luchas, ¿no? Esto es temporal, es un ciclo, es un momento, pues, ¿no? Y creo que lo estamos viendo, por ejemplo, en otros, hacia afuera, ¿no? Si vemos, digamos, en Europa, en Bélgica, en Francia, bueno, en Sudamérica también se han empezado a movilizar sectores en contra de las restricciones, por ejemplo, de las medidas sanitarias, pues, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en México puede también ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces no está cerrado el capítulo de las movilizaciones o las luchas sociales, porque no se están resolviendo los temas de fondo, pues, ¿no? Se están resolviendo de manera, digamos, parcial, ¿no? Y muchas de manera realmente simulada, ¿no? Entonces, mientras eso no se aterrice en la resolución de todas las demandas, creo que va a estar siempre ahí prendida o va a estar siempre pendiente la llamita de la rebeldía, ¿no? En ese sentido, pues estamos también, bueno, esto que decías de la llamita de la rebeldía, pues ahorita hay una, bueno, la Semarnat creo que hace el fin de semana le dio la razón a la minera Cuscatlán, ¿no? Que es básicamente pues el nombre es de la Fortuna Silver Mines de la empresa canadiense, para seguir haciendo, para seguirse extendiendo y simplemente pues, para no cerrar, ¿no? Después de que bueno, específicamente la minera Cuscatlán pues ha sido acusada directamente de delitos ambientales como el envenenamiento, los mantos freáticos del pueblo de Magdalena Ocotlán 2 veces. Sí. Ahora el Frente contra la Minería acusa campañas de desprestigio en su contra, acusa una embestida, acusa un apoyo gubernamental a los intereses fácticos de las mineras, a los intereses de expansión, a las tácticas de expansión, a los dobles discursos de les damos empleo, pero en realidad los empleos pues son para no sé qué quiera rentar sus cuartos, ¿no? En el caso de San José del Progreso, ¿no? Así es. En todo este escenario, que es básicamente pues esta andanada del extractivismo internacional, imperialista y sobre todo colonial, ¿no? La lucha social, ¿en qué se convierte? Y además, ¿en qué se administra o cómo se plantea en torno también a un discurso oficial que habla de que apoya la lucha social, pero al mismo tiempo los defensores de la tierra están siendo asesinados como nunca, un discurso oficial gubernamental que dice que apoya la libertad de expresión, pero bueno, los periodistas también están siendo asesinados de una manera sistemática. A lo que voy es que, bueno, podemos plantear la lucha social, podemos plantear que mientras haya rebeldía, mientras haya injusticia puede haber rebeldía, pero lo que se ve ahí o ahorita en estos momentos, o se puede notar,
de invasión de las garantías, ¿no? De imposición de proyectos que básicamente, bueno, vamos, si explotas por día o por semana 4, no sé, 5, 3 montes, cerros, pues lógicamente que todo eso se va a ir a algún lado y pues se va a ir a los ríos y a las aguas que consumen los pueblos. Entonces, pues vamos, en lo que estamos viviendo, cómo aterrizar esta rebeldía y cómo hacerla válida, pues, ¿no? Cómo hacerla real y cómo hacerla, pues bueno, parece que todo se está confabulando para que ni siquiera esta rebeldía ni siquiera exista o ni siquiera sea tomada en cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad creo que en parte el proceso que estamos viviendo, pues creo que nos debe de poner como en la necesaria revisión de nuestro actuar como movimientos sociales o como luchadores sociales, porque creo que la manera de seguir sustentando la rebeldía pasa necesariamente por un tema de autocrítica, y dentro de esa autocrítica creo que hay que ver las prácticas incorrectas, hay que ver también las metodologías incorrectas, ¿no? de acercamiento y de vinculación con el pueblo, con los sectores populares. Y bueno, creo que también necesitamos buscar otras narrativas, ¿no? de cercanía y de presentar nuestras luchas ante los movimientos, bueno, ante las comunidades, ante la gente del pueblo. Pero también me parece que una cuestión necesaria es el reinventarnos, ¿no? Como movimientos sociales, porque creo que la problemática que estamos viendo es que el sistema se remodela, el sistema se remoza, el sistema se adecúa, ¿no? a un contexto global, pero nosotros como luchadores sociales a veces nos quedamos con nuestros paradigmas anteriores y con nuestros dogmas, ¿no? Entonces también es necesario como esta necesidad de reinventarnos desde lo organizativo, desde lo político. Por eso creo que es tan importante las apuestas educativas, ¿no? O sea, desde el cuestionar el origen del poder, las epistemologías del poder, el lenguaje del poder también. Entonces creo que debemos de ampliar como nuestra mirada de hacia dónde podemos transformar y que en realidad no hay una sola vía, un solo camino, una sola forma, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? en ese sentido. Pero esto es temporal, finalmente las coyunturas, si revisamos la historia de nuestro país, las coyunturas, digamos, de bonanza de las burguesías locales o nacionales han durado un periodo, pues, ¿no? Y posteriormente hay un auge del movimiento social y de la lucha social. ¿Pero por qué te anima a decir que es temporal cuando hay tantos intereses? Porque así ha sido haciendo crack. No, porque si revisas, bueno, por ejemplo, el porfiriato, ¿cuánto duró? O sea, 30 años. Ajá, exacto, y una rebeldía. Y todo el proceso, digamos, por revolucionario, hasta la bonanza cardenista, pues estuvo llena de luchas sociales, de movimientos sociales, el 68 igual, o sea, hay digamos, un periodo de control, hay un periodo de sujeción y control social, pero no puede ser permanente, pues, si no es permanente. Entonces, por eso creo que la historia es la que nos muestra, y básicamente las rutas de esperanza, ¿no? ¿Cuáles son nuestras rutas de esperanza? ¿Cuáles son nuestras rutas de esperanza en cuanto a... Bueno, tampoco se trata de decir aquí, estamos perdidos, pero sí como que de comentar, pues, que bueno, que además existe un otro factor que está muy cabrón, que es el crimen organizado, ¿no? Pues mira, pues sí, pero creo que también que de manera reciente se esté viendo los procesos comunitarios, la organización comunitaria y la creación de la comunidad como una alternativa organizativa, política, creo que es fundamental,
porque estamos pasando de viejos paradigmas organizativos que están basados en unas estructuras verticales o partidarias verticales a formas de organización más colectivizadas, ¿no? Entonces, el crear comunidad es una manera de generar procesos que van a encaminar y se van a enfilar hacia formas de lucha que son, desde mi perspectiva, la esperanza, pues, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, creas comunidad desde la cuestión educativa, desde la de gestión de temas concretos, ¿no? Como los comedores o las comedoras comunitarias, la misma defensa del territorio que hacen no necesariamente las ONGs, ¿no? O no necesariamente figuras políticas, sino la gente de la comunidad, el que tiene su parcela, el que riega con el agua del río. Entonces es ahí donde está la esperanza, pues, ¿no? Por ejemplo, hoy dicen que el gobierno dice que gana el neoliberalismo, pero pues de repente la cosa, y no de repente, sino en general los proyectos de ahora pues son proyectos, megaproyectos de inversión que implican pues ¿qué podemos decir? Bueno, en este caso la pulverización ecológica de algunas vías, de selvas, no sé, lo último son estos que 30,000 árboles que en Campeche o Yucatán se mocharon, que ya ni siquiera va a pasar por donde se mocharon esos árboles, porque pues el presidente quiere acabar rápido el tren Maya. Entonces, pero bueno, la declaración, por ejemplo, del funcionario de Fonatur, que le preguntaron sobre esto, es, bueno, sí, se mocharon los árboles, pero valió la pena, ¿no? Y la declaración es de la... O se trasplantaron. Que se trasplantaron y que además sí, no saben ni cómo los trasplantaron, que, o sea, como desde la raíz todos esos árboles fueron extraídos con menores maquinarias, y luego, o sea, ¿cómo hicieron eso de trasplantarlo? Pero se la sueltan así como si no fuera nada, así 30,000 árboles los trasplantamos, los llevamos a otro lado. No hay pruebas físicas, no hay fotos, no hay nada. Pero bueno, así de digamos, barato está el discurso en ese sentido, ¿no? De solventar este tipo de cosas, por ejemplo el tren sísmico, y pues desde ahorita ya sabemos que el mismo gobierno federal lo acepta, ¿no? Que hay grupos criminales, hay un grupo criminal que ya está abiertamente haciéndose de los materiales y dándolos mucho más caros y todo esto. Pues no parece como que lleve a que pues yo no veo que esto lleva a que la gente se articule, la verdad. No veo que la gente diga, ay, no mames, nos está llevando a la chingada. Veo más que nada que la gente dice, órale, pues sí, chido, ¿no? Pues vamos a conseguir nuestra marca de mezcal, ¿no? Pues hacernos o pues a tratar de hablar inglés, ¿no? Y de aprender un buen inglés para estar a la altura de los tiempos, o como que la gente más allá, como que, o la generalidad de la gente. Pero lo que pasa... Más allá de alarmarse, de decir, ay, vamos a hacer algo, como que dicen, bueno, vamos a adaptarnos. No, pero es que creo que hay burbujas de realidad, ¿no? O sea, uno está inmerso en ciertas burbujas sociales, ¿no? O sea, y efectivamente en el entorno urbano hay también una visión diferente, pero a veces no sé si cómo enfocamos las cosas, no tiene que ver con qué es o qué es tal cosa, ¿no? Sino quién dice qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comunidades, pues es diferente, ¿no? La visión y las necesidades, ¿no? Entonces la mirada de un campesino, de un migrante, de alguien que está sufriendo la violencia criminal, o sea, concreta, pues también su visión es diferente, ¿no? Y desde esas realidades es como se van tejiendo o se van articulando otras formas de organización, que a veces no son visibles, porque al final la lucha de clases es así, ¿no? O sea, a veces es visible y ves los chingadazos y ves la confronta y dices, es digamos como la manera visible, pero también la misma irreverencia, la misma ironía, la misma las formas silenciosas en que la raza también se va articulando va generando otros procesos, ¿no? Entonces, por eso decía yo, es un tema de reflujo, efectivamente, y el reflujo es eso, es el agua calmada de este momento, ¿no? De en apariencia no pasar nada, ¿no? De que todo está pasivo, tranquilo, inamovible, ¿no? Pero por debajo de esta aparente calma
las corrientes de abajo van y van revolviendo y van articulando y se va generando. Así ha sido en todos los tiempos, ¿no? Entonces yo no le veo como un tema tan fatal. Tan fatal, ¿no? No, me parece que hay una oportunidad que precisamente de esta situación en la que pues efectivamente muchos compañeros los vamos a perder porque se van a convertir o son parte ahora del Estado, ¿no? Ya los perdimos, algunos, ¿no? Algunos no. Adolfo Jarquín. Adolfo Jarquín es un amigo. Algunos no, porque algunos siguen en este ideal de querer transformar el monstruo desde las entrañas, ¿no? O están haciendo güeyes ya, ¿no? Pero bueno, pero hay muchos que no, o sea, hay un sector y sobre todo la población, ¿no? Que está generando también una mirada crítica de este proceso, pues, ¿no? Y las miradas críticas yo creo que también se van a ir acumulando de manera paulatina hasta convertirse nuevamente en acción política, ¿no? Nos dice Isaac Torres, te mando saludos. Y saludos a Liga Revueltas, dice siempre con invitados, Liga Revueltas y charlas muy interesantes. Importante conocer a quienes luchan por un futuro mejor y por la justicia en nuestras comunidades. En ese sentido, o sea, tú sostienes. Tú sostienes nada. Por ejemplo, ¿qué opinas de Adelfo Regino, el director del Instituto Indigenista, que ahora es acusado de traidor a los intereses y a los preceptos que él mismo enarboló hace algunos años, ¿no? Pues de básicamente estar ahí pues para que los pueblos originarios pues sean acondicionados como nuevas mineras al cielo abierto por todos lados, como empresas de fracking, como todo lo que significa Oaxaca como una especie de promesa de explotación para el gran capital, ¿no? ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de Adelfo Regino específicamente? Pues no podría opinar primero porque diría, no lo conozco de cerca. No lo topas. No lo topo, no lo conozco de cerca. Pero creo que también las historias no son en blanco y negro, pues, ¿no? Creo que en algún momento algunos personajes o algunas personalidades han hecho aportes, ¿no? en ciertas circunstancias o en ciertos momentos históricos, ¿no? Y de esa perspectiva habría que entenderlos. Y finalmente creo que como seres humanos, o sea, es totalmente legítimo las decisiones que tomen. O sea, lo que sí hay que cuestionar, creo, es el tema de que se apoye o empujen reformas o planteamientos institucionales que afecten a la población, ¿no? Entonces creo que es ahí donde cabe la crítica a su práctica política, pues, ¿no? Uh-huh. Pero como no hay un acercamiento, no te puedo decir que haya sido mi cuate y diga, no, pues qué gacho, ¿no? O sea, que no lo hay, ¿no? En ese sentido, ¿crees que la banda al final, la banda, bueno, en general no todos, decía Rius, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que vi una conferencia en la Universidad de Derecho, la facultad en el Paraninfo, le decía que hablaba con, ¿cómo se llamaba este señor? Abel Quesada. Abel Quesada, que es como un caricaturista también, sí, así súper legendario, ¿no? Como contestatario, ¿no? Prerevolucionario incluso. Y pues nada, nos dijo que creo que fue Abel Quesada, platicando con él, Abel Quesada ya era un hombre veterano, ya digamos consagrado. Y de pronto le dijo a Rus pues que él ya había luchado lo suficiente y que se iba a ir a conseguir unos business por ahí, ¿no? Se quedó consiguiendo concesiones petroleras, fue lo que dijo Eduardo del Río en su momento. Y entonces creo que ahí fue cuando le dijo, no sé si fue él, pero la cosa es que ahí fue cuando alguien le dijo que el periodismo era o te pegan o te pagan o te pegan, ¿no? Y de repente pareciera como que también a eso se está reduciendo esto de la lucha social, ¿no? O sea, del compromiso de las causas, o te va mal, ¿no? O te va mal, o así que te esquinan, ¿no? Te van haciendo a un lado, te van tirando al ojo, te van poniendo trabas en el camino, te van amenazando, te van como deshilando, o pues de plano pues entras en el presupuesto y pues todo está mal, pero a la vez está bien y vamos a caminar juntos, ¿no? Que es lo que dicen los políticos mucho, ¿no?
vamos a buscar los acuerdos, vamos a caminar juntos. Entonces, pues sí, no es que yo esté necio, bueno, sí también es un poco necio, pero sí creo como que hay como una especie como de urgencia, no sé si urgencia, pero sí como de necesidad de definición de las cosas, y de los alcances y de las intenciones, porque de repente pareciera pues que aún los discursos más bienhechores acaban teniendo una cola ahí venenosa terrible, ¿no? Uh-huh. En Morelos acaban de matar también a una madre que buscaba a su hija, ¿no? Por ejemplo, el caso también de Soledad Carquín, que increpa directamente al antiguo secretario de Seguridad Pública, lo llama cómplice de los asesinos de su hija, y 2 diputadas la defienden, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Entonces, pues sí, como que dices, órale, pues qué onda, o sea, esto, la neta, sí está cada vez así como que más enrarecido, y como que más claro, como que cada vez está más claro, más resplandeciente que los intereses económicos, políticos, empresariales, doctrinales, dogmáticos de qué es lo bueno y qué es lo malo, quiénes son los chidos y quiénes no, parece que cada vez están más presentes, y entonces al final como que parece que en medio queda la gente, y que por cualquier lado le va a llegar, ¿no? O sea, bueno, tú como ese, yo estoy rayando mucho. Sí, aunque en realidad creo que, bueno, todo esto que tú mencionas siempre se ha padecido históricamente. O sea, digo, a Cabañas lo acusaban de Vigio, ¿no? De robavacas, ¿no? A Zapata igual, a Villa igual. O sea, hay un patrón recurrente de criminalización, de estigmatización y de desprestigio en contra de las voces críticas, de las voces disidentes, pues, ¿no? Entonces, creo que tampoco nos debe de sorprender, pues, ¿no? Lo que sí es cierto es que los mecanismos también van cambiando, pues, ¿no? Y se van actualizando a los tiempos, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, la criminalización se hacía del movimiento social y de los luchadores sociales, se enfocaba o se machacaba con ser guerrilleros, con ser comunistas, después con ser terroristas. Actualmente es vincularte con algo oscuro, ¿no? O sea, tal vez ser conservador. Bueno, ser conservador, pero también pues igual delincuente, ¿no? Común, ¿no? O secuestrador, de tal manera que sí se prepara un escenario que facilita la agresión, pues, ¿no? Pero también creo que es sorprendernos, sería ingenuos de no entender lo que es el Estado, ¿no? La naturaleza del Estado, ¿no? Y también la naturaleza del sistema capitalista, ¿no? Que al final de todo, o sea, que al final, como dijeran en otras analogías, muchos no se han dado cuenta que vivimos en el mismo infierno, pero con diferente diablo, ¿no? Entonces, el modelo es así, ¿no? Digo, hubo un momento, una etapa que requirió de este modelo neoliberal de libre mercado, y hay otro momento como que hay una vuelta a un modelo de neo-keynesiano, ¿no? De generar un estado benefactor, de un estado de bienestar, ¿no? De tal manera que les permita rearticular el mercado interno que el neoliberalismo desmadró, pues, ¿no? Entonces creo que la tendencia de los gobiernos nacionalistas obedece a esta dinámica global, pues, ¿no? Y que a la vez le ha permitido tener un capital político que les permite seguir implementando las reformas estructurales que planteó el capitalismo, bueno, el modelo neoliberal, y seguirlas empujando con este capital político que les ha brindado la inconformidad social. Entonces, la izquierda es neoliberal, digamos. La izquierda, es que no hay izquierda, o sea, yo creo que la geografía política dibujada de esa manera ya tiene mucho tiempo que no es referencia, pues, ¿no? Y yo sí sería más partidario de marcar la diferencia entre los de abajo y los de arriba, ¿no? No tanto de izquierda y derecha, ¿no? Porque incluso la misma derecha ha retomado las banderas de la izquierda, pues, ¿no? No solamente, bueno, aquí, sino afuera, ¿no? Digo, el resurgimiento del neofascismo en Europa es retomando banderas de defensa de los intereses de los obreros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo, no es difícil
o sería equívoco pensar que por ejemplo, el gobierno actual es de izquierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, como de centro izquierda. Pues yo diría socialdemócrata, ¿no? Es socialdemócrata y o demócrata liberal también, ¿no? O sea, pero no es, en ese sentido no es un gobierno revolucionario, pero también creo que hay condiciones que la misma coyuntura permite de replantear las formas de organización, las formas de disidencia dentro de sectores populares. Incluso es válido el tema electoral desde mi perspectiva, pero con un enfoque que te permita realmente ser congruente con estos principios de cercanía con la gente, pero también de los intereses populares, pues, ¿no? Los partidos políticos hoy ya está totalmente, son que empresas de colocación. ¿Tú cómo los definirías? Pues siempre han sido eso. No es de ahora, ¿no? Desde la época posrevolucionaria, la configuración de esas agrupaciones fue de acuerdo a los intereses económicos y posteriormente se tradujeron a un interés político, ¿no? Entonces, de grupos de poder, ¿no? Entonces siguen siendo lo mismo. Pero por ejemplo, en Morena se proponía un movimiento y ahora resulta que también son igual de corporativos de lo que han sido siempre, no sé, los priistas o los panistas. O sea, es decir, pareciera como que en sí la política como un concepto en México está ligada pues a esto, al corporativismo, al tráfico de intereses, pues a la sumisión de las necesidades del pueblo por encima pues de la urgencia del dinero por parte de las grandes economías. Entonces, ¿cómo hay que enfrentar también a los partidos políticos? Porque lo que nos proponen como ciudadanos, el sistema político y económico y hasta judicial del país, es que formamos parte de él porque votamos cada 6 años o cada 3, y de repente, pues como en esta ocasión, que no vamos a entrar en detalles, pero ahora sí que la oferta electoral en Oaxaca pues está muy cabrona, está súper de según, ¿no? Y pues para qué dar detalles de por qué, si están muy claros. Entonces, ante eso, ¿cómo la ciudadanía también puede empezar a dilucidar un tercer camino que no sea ni los políticos, ni la elección, ni todo esto, ni el convalidar un sistema que a la larga pues ya está comprobado, según lo veo, que está blindado por todas partes, ¿no? Sí, pero finalmente creo que el tema de los partidos políticos y toda del entramado, ¿no?, que hay institucional que marca la lucha electoral, pues está totalmente, como dices tú, enmarcado dentro de un modelo de democracia. Por eso te decía hace rato que el tema no es qué es democracia, sino quién dice que es democracia, ¿no? Y lo mismo, si esta democracia como tal está planteada desde esos grupos de interés, desde esos partidos políticos que representan esos poderes económicos, no podemos hablar de una genuina democracia si únicamente emites tu voto y ahí termina tu participación, ¿no? Y creo que sigue siendo, por eso insisto, el tema de la dinámica comunitaria nos permite como retomar otro modelo, pues, de construcción y de cercanía, incluso de construcción de ciudadanía, pues, ¿no?, que está atravesado por una decisión colectiva, está atravesado efectivamente por una tensión, pero colectiva, desde abajo, pues, ¿no? Entonces sigue siendo, desde mi perspectiva, la alternativa de que la democracia tiene que gestarse como esta participación de todos desde la horizontalidad, pues, ¿no? La comunalidad, ajá, sí. Sí, bueno, y la comunalidad es nuevamente, voy a lo mismo, ¿no? Aquí la pregunta no es qué es comunalidad, sino quién dice qué es comunalidad, ¿no? Porque no es lo mismo el académico que habla de comunalidad al comunero que defiende su territorio no sé, en contra de la extracción del bosque o en contra de las mineras, por ejemplo. Talar árboles. Exacto. Entonces, también tiene muchos asegúnes, ¿no? Pero en ese sentido, como lucha, no sé si lucha, pero sí como alternativa a la vorágine de intereses, de explotación extranjera, colonial,
gentrificadora que está sucediendo, pues, específicamente en esos momentos en Oaxaca, la comunalidad cómo se inscribe en esto, cómo responde o cómo podría plantear otra realidad o otra manera de ver las cosas, ¿no? Bueno, bueno, la comunalidad como constructo conceptual creo que da elementos, o sea, para marcar como derroteros o rumbos, ¿no? Pero tampoco es la panacea. Exacto, es la receta, pues, ¿no? Sino porque cada contexto es diferente, ¿no? Y cada contexto tiene que construir, sí, a partir de estas experiencias, efectivamente, el tema, digamos, el modelo común de comunalidad es un modelo que ha permitido a nuestras comunidades reinventarse, ¿no? Porque al final sintetiza en este concepto las formas que han permitido la resistencia de nuestros pueblos, ¿no? Desde el respeto a la madre tierra, la defensa del territorio, la creación de formas de organización propia, el trabajo colectivo y la celebración de la vida, pues, ¿no? Entonces son digamos, como un paradigma que sí puede marcar otros rumbos, pero no puede asumirse como una receta, ¿no? Porque cada contexto es diferente. Sin embargo, creo que sí se puede construir desde estos elementos modelos de comunidad, pues, ¿no? Que permitan enfrentar como este embate, ¿no? Despojador, este embate vaciador también, ¿no? de significados y contenidos, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo traduces la desaparición del Instituto, bueno, sí, del Instituto de Lenguas Indígenas? Bueno, que es porque va a ser absorbido me parece por la Secretaría de Cultura, ese es como el discurso, ¿no? O por el Instituto Nacional Indígena. Pero la cosa es que desaparece el Instituto de Lenguas Indígenas en un país donde las lenguas indígenas pues, son muchas, son variadas. Y bueno, específicamente en Oaxaca no está donde, vamos, las lenguas indígenas lo son también todo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje aquí? O sea, porque pareciera como que hay un adelgazamiento, un plan de adelgazamiento del Estado, por parte del Estado, hacia los reductos o hacia los institutos o hacia los símbolos, digamos, y bueno, porque muchos decían, pues es que el Instituto de Lenguas Indígenas no hacía nada y no se va para nada y qué bueno que ya se va. Otros dicen, no es cierto, pero bueno, digamos que como símbolos, como reductos, como significantes de lo que es lo indígena o lo que son los pueblos originarios, pareciera que como que hay una política de adelgazamiento por parte del Estado en ese sentido. ¿O tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? Pues sí, efectivamente creo que se ha desmontado como también un entramado institucional que permitía o daba cierta cobertura o cierto cobijo a ciertas iniciativas, ¿no? Como en el tema de las lenguas indígenas. Creo que sí, en términos de impacto pues es desfavorable, ¿no? Porque de alguna manera el impulsar una iniciativa o para los escritores o creadores en lengua materna, pues fue un espacio que les permitía tener pues, ciertos recursos, becas que facilitaban el trabajo. Pero creo que también nos vuelca otra vez a esta reflexión de que antes de que existiera el INALI, ¿qué se hacía? Pues, ¿no? Entonces creo que aquí también hay otra vez la posibilidad de cuando se te quita esta sombrilla o porque también era una falsa alternativa de rescate y de promoción de las lenguas. Pues, ¿no? ¿Por qué falsa alternativa? O sea, porque también como institución incurrían en diferentes prácticas pues de amiguismo, de corrupción. O sea, creo que también esa parte habría que analizarla. Pero lo que sí habría que tener ahora como tarea es cómo desde nuestras comunidades, los escritores, los hablantes de lenguas maternas, construimos un proceso desde abajo. O sea, digo, si se nos quita el paraguas aquí, tenemos que generar alternativas aquí abajo, pues, ¿no? Entonces, yo lo veo de esta manera, porque al final el paternalismo que se ha creado desde el Estado o de manera institucional ha mermado la iniciativa popular y la iniciativa de abajo, pues, ¿no? Es como el tema de los tequios, ¿no? Cuando se inventó estos programas de empleo temporal, fue un golpe directo a
a la práctica del tequio en las comunidades, ¿no? Porque a partir de eso pues se fue reduciendo en muchas comunidades la práctica del tequio a cambio del empleo temporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se quitara este programa, pues nuevamente tendrían que regresar a formas de organización propias, ¿no? Hola. Así es. Entonces creo que eso también habría que verlo como en dos perspectivas, ¿no? O sea, una, sí, efectivamente, el Estado mexicano está obligado a defender la vida, a defender también los intereses de la población y en este caso a defender la cultura de nuestros pueblos originarios, ¿no? Es, digamos, una obligación del Estado, pero también es una obligación nuestra como hablantes de lenguas maternas, como miembros de pueblos originarios, generar procesos desde abajo, generar procesos genuinos nuestros, ¿no? Y de rescate, así y de mantenimiento. Así es, de rescate y de reexistencia y de resignificación de nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, pues pues ya como para ir finalizando, estamos haciendo una plática pues, muy intensa. No, pues sí, hemos como enunciado, ¿no? Bueno, tú también que has estado ahora sí que hasta en la cárcel, en la lucha también de las cosas que crees. Pues ¿cómo pinta este panorama? Pues, o sea, ¿sí pinta tan crítico como parece o eso es más que nada gente como yo que está loca y que ya por se quiere tirar un clavado a las aguas de la perdición, o realmente sí está tan crítico el asunto? Yo creo que sí está muy crítico, y en ese sentido la articulación de las resistencias, y además también como también, bueno, en lo personal es una pregunta que me hago, cómo también trascender un poco este concepto de resistencia, porque si estamos todo el tiempo en resistencia ya frente a un poder tan frágil como el que está ahorita, pues esa resistencia aún se va a poder romper, ¿no? Es como esta varita que está a punto así como que trozando y ¡pum! Entonces podría como, no sé, cambiarse el concepto, no sé, negociación con la realidad, no sé, o sea, podría haber otro tipo de situación porque pues por todos lados, o sea, hay bueno, pues no estamos de acuerdo, hay un poder económico que no, como lo decían los chavos, vinieron chavos hace unos días que sacaron un pasquín contra la gentrificación, y uno de ellos decía, es la misma bestia, ¿no? La que viene en camino, y la que ya está en camino, y la que ya está aquí, ¿no? Ya sea en Latinoamérica, en los pueblos del tercer mundo, ¿no? La bestia del gran capital, digamos, ¿no? Y en ese sentido, y además en esta gran capital con eso que tú señalas, en un momento en el que los gobiernos, pues ahora sí que de izquierda, bueno, aparentemente de izquierda o en el discurso de izquierda, están ganando y están como ganando las elecciones y todos así como que, otra vez Latinoamérica va a la izquierda, pero pues Latinoamérica está más sacada que nunca, ¿no? O sea, está sacando más que nunca. Entonces, ¿qué onda ahí? Así que ¿cómo viene la articulación? ¿O cómo podría venir, no? O sea, no es una receta, pero así como tú, ¿cómo lo ves? Pues yo, como te decía, yo creo que las articulaciones tienen que irse creando desde abajo, o sea, no se puede esperar nada de arriba, ¿eh? O sea, creo que el error que ha habido en los movimientos sociales de manera histórica es creer que las soluciones vienen de arriba o vienen de fuera, ¿no? O sea, las soluciones vienen de abajo y vienen de dentro, ¿no? Y yo creo que ese es el tema. Hay una necesidad de hacer una recuperación de nuestra memoria histórica, de revisar nuestros procesos y de manera crítica rearticular, ¿no? Como las cosas chidas, las cosas buenas que hay y que han existido y que van a existir, pues, ¿no? Y desechar como pues estos vicios, estas malas prácticas que también las han habido desde nuestros movimientos sociales y las izquierdas, ¿no? Creo que el movimiento de las compañeras, el movimiento feminista, creo que es como también pues es una bocanada también de aire fresco para el movimiento social, porque está también, creo que en estos momentos sigue siendo como el más activo, ¿no? Y efectivamente hay muchos feminismos, pero como en lo general está poniendo como en la mesa y está poniendo también desde sus fundamentos, está cuestionando todo un modelo civilizatorio, ¿no? que se ha enfocado o está enmarcado dentro de este modelo patriarcal, ¿no? Entonces me parece que ahí nuestra perspectiva de
de lucha también tenemos que irla ampliando. No solamente es una lucha anticapitalista, o sea, también es una lucha, como decías, anticolonial o contra la colonización, pero también antipatriarcal, ¿no? Entonces, en la medida que seamos capaces como de articular como toda esta visión integral, creo que vamos a tener también acciones integrales, porque creo que una de las grandes limitaciones de los movimientos ha sido sus limitaciones y sus acciones pues parciales o incluso también sectarias, ¿no? Entonces, en la medida en que comprendamos que hay procesos que se complementan o que son complementarios, vamos a poder articular como una red de acción integral, pues, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tiro, ¿no? Ahora, en torno al, efectivamente, te digo, este proceso, bueno, si tú haces una revisión del neoliberalismo como etapa, pues digo, desde la caída del muro a la fecha, ¿cuántos años pasó? Digo, 30, 40 89, años. 89. Entonces, ese fue el periodo que les duró este modelo, ¿no? Pero si tú recuerdas, antes de la pandemia, había un auge enorme, ¿no? de descontento social a nivel global, ¿no? O sea, movilizaciones, los chalecos amarillos, los feministas. O sea, sí, había un auge tremendo, y vino la pandemia, muy anillo al dedo, a calmar las aguas, ¿no? Y en este proceso hay un reacomodo también, me parece, global, de las necesidades globales pues de los imperios, porque no solamente es uno, y de los países o los bloques económicos que están generando que haya este reacomodo de una vuelta, te digo, a los modelos neokeynesianos, ¿no? de articulación de una economía más local, más nacional, del fortalecimiento del Estado, ¿no? De otra vez centralizar. Y bueno, lo que también hay es nuevas formas de operatividad del Estado, ¿no? Donde efectivamente la delincuencia organizada no puede entenderse o no puede concebirse como un fenómeno aislado del Estado, ¿no? Sino como parte del Estado, ¿no? Porque si vemos las experiencias, por ejemplo, de Nicaragua, los contras, ¿no? De Irán contra o los talibanes en Afganistán, donde la CIA fue quien generó como estas redes de tráfico de estupefacientes y de drogas para resolver intereses dentro del control geopolítico, ¿no? que se plantea el imperio, pues habría que entender que actualmente es el mismo fenómeno en el país, pues, ¿no? Está en juego todo un reacomodo geopolítico, pues, ¿no? Donde todo esto entra en ese reacomodo, pues, ¿no? ¿Tú crees que la sección 22 volverá a salir a las calles o ya está vaciada en ese sentido? Va a volver a salir porque el movimiento de la sección 22 es un movimiento de bases, no es un movimiento de líderes. Afortunadamente el magisterio oaxaqueño creo que trae también una tradición comunitaria, una tradición de discusión en asambleas, en instancias, y de una u otra manera, si no es ahora, más adelante va a emerger nuevamente esta inquietud, ¿no? Desde las bases como surgió el movimiento. Entonces hay esperanza. En Oaxaca ya hay digamos que frente a todo lo que está pasando, el tren transísmico, la delincuencia organizada, las narcocandidaturas, que no vamos a volver a decir, frente a todo esto, sigue existiendo una sociedad oaxaqueña que está realmente consciente de la movilización y de la importancia de la movilización y la importancia de la protesta y de la importancia, pues, de armarla de pedo. No, pues es como te decía, si mientras exista injusticia, o sea, siempre va a existir la protesta social, pues, ¿no? Y también, o sea, a una acción, una reacción, o sea, si hay represión, obviamente va a haber una respuesta. Si hay violencia en contra del pueblo, va a haber una respuesta. El tema es que
que tal vez no se articule en lo inmediato, o sea, no se articule de manera pronta, ¿no? Pero se va a articular. O sea, eso, o sea, no hay dictaduras, no hay que a pesar de que hayan ejercido el terror en contra del pueblo, un terror de Estado, no hay pueblo que no se haya levantado y no hay pueblo que lo haya aguantado, pues, ¿no? Entonces es una cuestión de tiempo, por un lado, pero también pienso que es una cuestión del accionar de los liderazgos de base, pues, ¿no? Oaxaca es Veracruz en el sentido de que los grupos criminales que ahorita estén, los cárteles que ahorita estén, pueden hacer lo mismo que hicieron en Veracruz. ¿En qué sentido? No sé qué hicieron. Pues sí, en Veracruz pues básicamente destruyeron la vida pública del Estado, o sea, ¿no? Asesinatos, fosas clandestinas, desapariciones, cobros de piso, y eso está desde los tiempos de Fidel Herrera, ¿no? Uh-huh. Que le decían que era el Z1, entonces el mismo gobernador de Veracruz. Luego vino Duarte, y luego vinieron otro señor Yunes, y luego vino el señor Cuitláhuac, y hace poco un periodista denunció que pues todos eran lo mismo, y sopas que lo matan 4 días después. Entonces, en ese sentido, Oaxaca, con toda la complejidad que tiene, bueno, y además se lo pregunto porque es una persona que conoce el Estado, que conoce cómo funciona, cómo reacciona, puede llegar a ser objeto del mismo tipo de envilecimiento de su vida pública. Yo pienso que sí. O sea, sí es sintomático, ¿no? Cuando, por ejemplo, a nivel cuando por ejemplo iniciaron los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces se hablaba de que Ciudad Juárez era como era un fenómeno local, ¿no? Y que de ahí no iba a pasar, ¿no? Y vemos que los feminicidios, o sea, el territorio nacional se ha convertido en una Ciudad Juárez, ¿no? Entonces habría que entender la raíz de estos fenómenos, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso yo te decía, hay como por ejemplo una posición que plantea que todo este desmadre que hay es por la existencia de un Estado fallido, ¿no? O sea, y yo difiero, por ejemplo, de ese rollo, ¿no? O sea, en realidad no es un Estado fallido el que estamos viviendo, es la manera funcional en que este Estado opera sus intereses, pues, ¿no? Entonces, y por lo tanto, el modelo se va a reproducir o se puede reproducir en todos lados. Entonces, por eso es que no hay, o sea, si lo vemos con esa objetividad, pues también tendríamos que ir pensando alternativas con objetividad, ¿no? Alternativas a lo que viene o lo sí, así es. Sí, como dicen por ahí, si ves a tu vecino las barbas, ¿qué? Mojar, cortar, ¿no? las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, ajá, pues así es el rollo, ¿no? Pero creo que también tenemos una fortaleza, insisto, ¿no? Una fortaleza que nos blinda de cierta manera. ¿Cuál es esa fortaleza? Pues yo te apuesto a la organización comunitaria, que es muy fuerte y es vigente, pues, ¿no? Es viva, ¿no? En Oaxaca. Y incluso, bueno, aquí en la ciudad, que en las colonias populares, en los sectores marginales del centro histórico, pues existe una vida comunitaria, se reproducen formas todavía de vida comunitaria, y eso de alguna manera pues funciona como una articulación que fortalece o que también evita que se instale de lleno como los modelos en el norte, ¿no? Así es. Ok. Bueno, pues creo que ha sido una plática muy interesante. ¿Algo más quieras agregar, Damián, que no te haya preguntado, así una cosa, un saludo quieras enviar a tu familia? Pues a todos, a todas, ¿no? A las compañeras. No, pero básicamente nada más te quería, o te quiero obsequiar este mamotreto. Órale. Es una agenda que hicimos ahí con la banda. Ah, qué bien. Es una agenda ¿Se llama? Es una agenda que retomamos del calendario Ayuc, ¿no? Ayuc.
Ajá, entonces aquí, bueno, sería la traducción de agenda, ¿no? ¿No? Que es como sobre lo que recuerdas y lo que inscribes, ¿no? Tus actividades, ¿no? Pero más allá de ser una agenda en el que puedas registrar como las actividades, es también una apuesta de ruptura temporal, ¿no? Porque estamos planteando como la posibilidad de la cuenta del tiempo de otra manera, ¿no? ¿La cuenta del tiempo? ¿Cómo es eso? Sí, pues es un calendario Ayuk, ¿no? ¿El cuadrito? Aquí está. Ese es del hilo. Es un calendario, retomamos el calendario Ayuk, que es un calendario prehispánico, y bueno, hacemos la traslación de fechas con las del calendario gregoriano, ¿no? Entonces aquí también hay un rescate de memoria histórica, que es la cuenta del tiempo ancestral, y también la forma de nombrarlo y de numerarlo, ¿no? ¿Dónde se pueden adquirir estas bonitas agendas? Pues estas son las últimas que me quedan. ¿No? ¿En serio? Sí. ¿Ya no vas a sacar más? Bueno, el próximo año tal vez. El próximo año, pero digo, de este año ya. ¿Cuánto sacaste? Pues es que mira, lo que pasa es que el calendario, digamos, el calendario Ayuk o la cuenta del tiempo Ayuk, es un ciclo que inicia justo en noviembre, en la fiesta de muertos, en la fiesta de los, bueno, en Ayuk, que es Absheu, que es la fiesta de los ancestros, ¿no? Entonces empieza en noviembre. Entonces diciembre y enero ya son meses corridos o veintenas corridas en el calendario Ayuk. Entonces, ahorita ya estamos en el quinto mes Ayuk, cuando apenas en el gregoriano estamos en el primero, ¿no? ¿Y cuándo termina el año en Ayuk? Termina el 31 de octubre, ¿no? Entonces tiene esa característica, y también está organizado pues de acuerdo al calendario Ayuk, que no son por meses como los gregorianos, sino por veintenas. Son 13. Pero digamos que bueno, son 18 meses de 20 días. Entonces, pero sí se puede usar, digamos que sí, claro. los días de la semana, digo, los días del mes. Claro, sí, porque trae sus equivalencias. Por ejemplo, aquí por ejemplo te pongo un ejemplo. A ver, mira, por ejemplo, aquí sería la fecha del calendario gregoriano, es febrero del 2002, es lunes 28, ¿no? Para nosotros, esta veintena es Tagam, que significa lugar de tierras húmedas, ¿no? Y el año gregoriano es 2022, para nosotros es Tugkap, que en lengua Ayuk es Tres Carrizo, ¿no? Entonces nosotros actualmente estamos en el año Tres Carrizo, y el día lunes 28 para nosotros es Tujna, que es 6 agua, ¿no? 6 agua. Ajá. Entonces trae las equivalencias, entonces para que también sea como una manera didáctica de recordar o de reconocer que nuestros pueblos también tenían una cuenta del tiempo, ¿no? ¿Y quién es la obra? Bueno, es de un compañero de la comunidad, que es el maestro Ponce, se llama Germán. Es un artista gráfico que hizo el favor de ilustrar, ¿no? Esta agendita, ¿no? Entonces, ¿que ya no tienes más? Sí, tengo algunas. ¿Te pueden contactar? Sí, o te puedo dejar unas para que las rifes o las no, rife. De que luego hacer eso, ¿no? Sí, no, bueno, pero bueno, digamos que responda a 5 preguntas. 5 preguntas. De Rodrigo, sí, podemos rifarlas, pero pues tú las vas a vender. No, yo te las estoy obsequiando. Entonces, para que tú las obsequies a quien gustes. Mira. Tenemos ya 3 agendas que vamos a obsequiar a la gente que nos esté viendo, que nos esté viendo ya abusados, porque ya les da su agenda. Oye, qué chido. Pues ya, gracias Damián. Gracias, ya ahora sí que ya salimos aquí bien armados. Bueno, sobre todo el público de Ligas Revueltas. Pero bueno,
Unas últimas, así que unos últimos comentarios, algo de lo que no hayamos hablado, ¿cómo ves el futuro? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de eso. Pero en general, tú estás animado, tú siempre estás animado con lo que venga, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, la verdad sí. O sea, creo que no podemos caer en la desesperanza, porque prácticamente creo que las revoluciones o los cambios o el descarrilamiento de sistemas está basado en la esperanza, ¿no? O sea, la desesperanza es precisamente la energía, ¿no? que nos pretenden infundir o con la que nos pretenden opacar pues el brillo de nuestras luchas, ¿no? Entonces ahorita me acordé repentinamente de un poema de un fragmento de un poema de Juan Gelman que se llama Tiempo, donde más o menos él dice así, ¿no? Que nosotros los navegantes de la oscuridad crecimos con 1000 años de ganas de vivir, moriremos pequeños y paciencia, todavía aprendices del amor, ¿no? Y creo que eso aplica para nuestras luchas, ¿no? O sea, no cabe la desesperanza. Bueno, pues muchas gracias Damián Gallardo, por haber estado aquí con nosotros en Liga Revueltas y por habernos aguantado nuestras cosas tan culeras que decimos. Gracias por vernos, gracias por vernos a ustedes. Un gusto. Y pues nos seguimos viendo.